Está lista la presentación, y no es mal momento para que así sea, por cierto, del señor secretario de la Función Pública. Un viejo amigo, querido amigo, aliado de la Red por la Rendición de Cuentas. Decía yo, no creo en las generalizaciones, y aquí hay un ejemplo espléndido de lo que quise subrayar. Vamos a escuchar entonces enseguida, así me lo está indicando el señor rector de UCEA, la conferencia magistral de Roberto Salcedo Aquino, un profesor de Ciencias Políticas y Administración Pública que tiene además, dicho sea de paso, toda la experiencia en la administración pública mexicana, toda. Ha sido auditor especial del desempeño, oficial mayor, subsecretario. Yo creo que muy pocas personas acumulan tanta experiencia y tanto compromiso con lo mejor de la administración pública, la verdad, como el señor secretario de la Función Pública, cosa muy distinta de lo que acabo de decir. Bienvenido, maestro Roberto Salcedo. Dejamos a Roberto Salcedo en el uso de la palabra para la primera conferencia magistral de este seminario internacional. Por favor. Agradezco al doctor Mauricio Merino la invitación para participar en este seminario internacional sobre la corrupción y la política en América Latina, denominada Pesos sin Contrapesos. Contar con espacios como este, donde intercambien ideas y preocupaciones respecto de cómo medir y combatir la corrupción, se vuelve cada día más relevante. Combatir la corrupción es una condición necesaria para garantizar un Estado constitucional de derecho, acrecentar la confianza pública y alcanzar el pleno desarrollo de nuestras sociedades. Colegas, damas y caballeros, la palabra corrupción hace referencia a la impureza moral. Su raíz etimológica se encuentra en el vocablo latino corruptio, que se relaciona con la acción de arruinar, contaminar, maltratar o destruir. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que la corrupción es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de las organizaciones, especialmente públicas, en provecho económico o de otra índole de sus gestores. En el contexto de la administración pública, el fenómeno de la corrupción se entiende como el beneficio indebido que obtiene un servidor público a costa del bienestar colectivo o individual por acción u omisión en la realización de su trabajo, por causa de las deficiencias en los procesos y en la aplicación de las normas, la falta de una cultura ética y organizacional y la prevalencia de un inadecuado sistema de selección y profesionalización del personal. La corrupción abarca, por tanto, desde un pago ilícito hasta el funcionamiento endémico del sistema político y económico. Se trata no solo de un problema estructural, sino también de un signo de decadencia moral, cultural e individual. Más allá del debate académico, es fácil coincidir en que la corrupción es un fenómeno multifactorial, el cual debe ser estudiado desde diferentes perspectivas y dimensiones. En consecuencia, para implementar políticas públicas con objeto de prevenir y combatir la corrupción, debe considerarse la complejidad del problema. Hace unos días, en su intervención ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recordó que es hipócrita ignorar que el principal problema del planeta es la corrupción
en todas sus dimensiones: la política, la moral, la económica, la legal, la fiscal y la financiera. Refirió, asimismo, que es insensato omitir que la corrupción es la principal causa de la desigualdad, de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales. La transformación política exige erradicar la corrupción. Por ende, es necesario fortalecer la labor de la función pública, la cual tiene la misión de impulsar una ética pública de honestidad, eficacia, profesionalización y transparencia. Solo así podrá restablecerse la confianza en el servicio público como recurso primordial para el logro y consolidación de un Estado democrático de derecho. Para avanzar hacia este propósito, el gobierno mexicano cuenta con 7 instrumentos. 3 de ellos constituyen acuerdos internacionales ratificados por nuestro país y los otros 4 restantes son documentos programáticos aprobados en los últimos años. El trabajo de la Secretaría de la Función Pública, a mi cargo, se ha desarrollado por medio de estos instrumentos que articulan nuestra política anticorrupción, a la cual se ha añadido recientemente el entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras entre México y los Estados Unidos. Desde diciembre de 1994, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas marcó un hito al reconocer el carácter multilateral del problema de la corrupción. En consecuencia, los participantes de ese encuentro se comprometieron a negociar un acuerdo hemisférico en la materia. Como resultado, el 26 de marzo de 1996 fue firmada la Convención Interamericana contra la Corrupción en el marco de la Organización de los Estados Americanos, instrumento que se propone combatir la corrupción mediante la tipificación de delitos como la solicitud de dinero o dádivas, el soborno, la ocultación de bienes y el enriquecimiento ilícito. Posteriormente, en 1997, los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico firmaron la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, cuyos objetivos están enfocados en eliminar la competencia desleal originada por el pago de gratificaciones extraoficiales y castigar a quienes prometan, ofrezcan, encubran u otorguen pagos con el propósito de beneficiar sus negocios. En 2003 fue suscrita la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con la que los países miembros se comprometieron a adoptar una serie de mecanismos y obligaciones para combatir la corrupción desde una perspectiva integral y multidisciplinaria. Incluye medidas de prevención, investigación, enjuiciamiento, embargo preventivo, incautación, decomiso y restitución del producto de los delitos tipificados como corrupción. Los otros instrumentos son el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, el Programa Sectorial de la Función Pública 2020-2024 y la Política Nacional Anticorrupción aprobada por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. La medición de la corrupción. Aunque se ha investigado y documentado bastante sobre el tema,
aún no se ha logrado cuantificar el fenómeno de la corrupción en todas sus dimensiones. A la fecha, el índice de percepción de la corrupción se ha aceptado como el indicador global más importante de corrupción en el sector público. Pero solo el nombre indica los límites del indicador: percepción. El informe es elaborado por Transparencia Internacional con sede en Berlín y ofrece una panorámica anual del grado relativo de corrupción país por país. En este índice, México cuenta con avances en la materia. Conforme a los resultados de las ediciones 2020 y 2021, nuestro país ha recuperado 14 posiciones y ha mejorado 3 puntos al pasar del lugar 28 al 31 en tan solo 2 años. Esto nos sacó del semáforo rojo y nos colocó en naranja. Si bien no estamos satisfechos y queda un largo camino por recorrer. Se cuenta, asimismo, con esfuerzos nacionales para medir la corrupción. Estos son indicadores de mejoras. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía elabora cada 2 años la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, cuyo objetivo es recabar la información sobre las experiencias y la percepción de la población con trámites y servicios públicos que proporcionan los diferentes niveles de gobierno. Por medio de esta encuesta, se identificó que la percepción sobre la frecuencia de actos de corrupción a nivel nacional entre 2017 y 2019 disminuyó en 4 puntos porcentuales. Esto se reflejó en la percepción de corrupción en el gobierno federal, el cual presentó una reducción de 20 puntos porcentuales. Se incrementó, pues, la confianza en este orden de gobierno, cuya medición aumentó 25 puntos porcentuales. Adicionalmente, el INEGI publica la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas. En 2020, este indicador evidenció que las unidades económicas que consideraron frecuentes los actos de corrupción por parte de servidores públicos disminuyó 10 puntos porcentuales de 2016 a 2020. Esta medición reveló que la tasa de víctimas de actos de corrupción por cada 10,000 empresas se redujo de 561 a 510 y que la confianza en el gobierno federal creció en 35 puntos porcentuales. Perfeccionar y ampliar las mediciones con las que contamos sobre el fenómeno de la corrupción representa una tarea muy compleja que requiere la acción conjunta de los distintos órganos que atienden esta problemática. Con esa óptica, se constituyó el Comité Técnico Especializado de Información sobre Corrupción en el seno del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, presidido por la Función Pública y coordinado por el INEGI. Su propósito es generar datos y mediciones científicas sobre la corrupción y a partir de ellos adoptar decisiones concretas que transformen al gobierno y empoderen a la población. Este es el primer comité técnico especializado en información estadística sobre corrupción en la historia del Estado mexicano. En él se coordinará la generación de información sobre capacidades institucionales y de gestión de las unidades del Estado en relación al combate a la corrupción en los ámbitos federal, estatal y municipal. Asimismo, se producirán y difundirán los indicadores
e información estadística necesarios para el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas de alcance nacional en esta materia. Somos conscientes del enorme reto que nos espera. El 14 de noviembre de 2021 se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación, el cual incluye una serie de anexos transversales que permiten rastrear el gasto destinado a temas particulares y evaluar su eficiencia, así como definir obligaciones específicas en la planeación, ejecución y resultados. Uno de ellos, y el más importante para nosotros, es el anexo transversal anticorrupción, llamado ATA. El ATA permite conocer cuántos recursos se ejercen en el combate a la corrupción, cuáles instancias gubernamentales los gastan y por medio de qué medidas y acciones. Su publicación desde 2018 ha proporcionado elementos a la ciudadanía para evaluar el gasto anticorrupción. Para 2022, el ATA señala que el monto total destinado para el combate a la corrupción y la impunidad es de 3.532 millones de pesos, 6.52% más que el año pasado. Con ello se garantiza el gasto en rubros que buscan reducir las desigualdades, detonar el bienestar y mantener la estabilidad social. El compromiso de México no solo se mide con indicadores nacionales, como he dicho, somos medidos, evaluados y calificados por la comunidad internacional a partir de los convenios que hemos firmado. Lo anterior ha dado lugar a que la medición de nuestro combate a la corrupción por parte de diversos organismos internacionales registrara resultados alentadores en los últimos años, lo cual indica que estamos haciendo un trabajo correcto. Ahí hay muestra del impulso, el compromiso y el involucramiento para adoptar en nuestro territorio las mejores prácticas en la materia. Además de mostrarle al mundo que nuestros avances en el combate a la corrupción. Es verdad que hay mucho por hacer y que los avances solo indican el buen rumbo, pero también es cierto que tenemos una sólida base institucional para combatir esta anomalía. Esto nos ha conducido a firmar convenios con distintos países y organizaciones internacionales para estar a la altura de las mejores prácticas. También ha posibilitado que dentro de nuestras fronteras logremos alianzas con diversos organismos e instituciones públicas para tener una mejor información de qué se hace y cómo se combate a la corrupción. Un ejemplo de esto es el Sistema Nacional Anticorrupción, en el que la Secretaría de la Función Pública desempeña un papel central en colaboración con otras instituciones del Estado mexicano. La disposición normativa que da sustento a la labor de la Secretaría de la Función Pública es el artículo 134 de nuestra Constitución, el cual mandata que los recursos públicos se emplearán para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y se administrarán conforme a 5 principios: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. El primero de ellos, la eficiencia, es el proceso administrativo que nos toca vigilar y es la decisión de hacer las cosas con la mayor calidad establecida y el menor tiempo posible. La eficacia administrativa se produce con una visión clara de los objetivos buscados, más que por el cultivo dogmático de las normas procedimentales. Este es el paradigma
que es preciso robustecer en el proceso de implementación del presupuesto. Además, se sabe por experiencia adquirida y las buenas prácticas que la eficacia cierra espacios a la corrupción. Si hay que cumplir metas y alcanzar objetivos, las oportunidades de que ocurran acciones irregulares se reducen. El tercero valor, la economía, no solo consiste en obtener el mejor precio, sino las mejores condiciones para el Estado. No se trata solo de comprar barato, sino de la mayor calidad y oportunidades posibles. El cuarto, la transparencia, consiste en la obligación de informar de manera sistemática a los ciudadanos no solo sobre qué hace el gobierno y por qué lo hace, sino también los resultados que se obtienen de las políticas públicas. ¿Qué tan abierto o qué tan cerrado es un gobierno al dar a conocer la información pública, la cual no tendría por qué ocultar? Es otro modo de medir los índices de corrupción. Respecto al último valor, la honradez. Es un valor que obliga a conducirse de conformidad con los principios de la ética pública. Por su parte, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reglamentaria del artículo 134, establece que los ejecutores del gasto son los responsables del cumplimiento de las metas y objetivos consignados en los programas presupuestarios. En consecuencia, están obligados a la transparencia, a rendir cuentas y a ser fiscalizados. Esa misma ley otorga a la Secretaría de la Función Pública las funciones de control necesarias para que el mandato popular expresado en el presupuesto se cumpla y se obtengan los resultados previstos. Las funciones preventivas, por tanto, que en la ejecución de las políticas públicas prevalezca la cultura de la eficacia, son importantes. La primera y fundamental misión de la Secretaría es que la maquinaria gubernamental funcione correctamente y produzca los resultados esperados. Los controles que se articulan en normas, manuales y procedimientos deben estar enfocados en los resultados, los cuales se centran en la satisfacción de los ciudadanos. El logro de resultados y la satisfacción ciudadana son dos conceptos claves de la misión de la Secretaría a mi cargo. El fortalecimiento del control interno es una tarea permanente. Por medio de él, es posible disminuir los riesgos de ineficacia y de la comisión de ilícito. Con este propósito, en el último año, la Secretaría participó en 718 sesiones de los comités de control y desempeño institucional de 2019 de las 241 instituciones públicas, lo cual ha representado un incremento de 192% respecto a los ejercicios anteriores. Las tareas, los desafíos y los logros de la función pública son múltiples y en diferentes frentes. Enumeraré algunos. Para vigilar y dar seguimiento a los apoyos por 504,000 millones de pesos otorgados a 37 millones de personas, se dispuso del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, los cuales permiten homologar las características y temporalidad de la información, generar confrontas y verificar la dispersión de los recursos a los beneficiarios inscritos en 160 padrones. Otro ejemplo. Junto a las tareas preventivas,
están las de fiscalización. La mayoría de los estudios concluye que el 80% de los actos de corrupción ocurren en la obra pública y en las compras. Con el propósito de detectar irregularidades en ambas materias, se estructuró una unidad administrativa especializada en estos rubros. Además, hemos fortalecido la bitácora electrónica de seguimiento de la obra pública, que es un sistema informático en el cual se consignan todos los procesos importantes para el seguimiento de las obras. Tenemos así la huella de todo lo que ocurre en el proceso constructivo, lo que nos permite planear con precisión las visitas y las auditorías. En cuanto a las compras, el 1 de octubre de este año pusimos en operación la bitácora electrónica de seguimiento y adquisiciones, con el mismo propósito que la bitácora de obra. En materia de impunidad, sancionamos a 155 licitantes y proveedores. Las multas ascendieron a 150 millones, 300% superiores al periodo anterior a la publicación. Y en 2021, del tercer informe de labores, podemos nosotros encontrar todas estas cifras. Durante el periodo del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, se impusieron más de 3,000 sanciones administrativas a 2,467 personas servidoras públicas, las cuales consistieron en 1,351 inhabilitaciones, 705 amonestaciones, 599 suspensiones, 216 destituciones, además de 219 sanciones económicas por un monto que alcanza los 3,658 millones de pesos. Asimismo, hemos abierto la puerta de las denuncias ciudadanas, en cumplimiento del mandato constitucional de erradicar las prácticas deshonestas, así como en observancia de los acuerdos suscritos con la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Cabe puntualizar que en todo momento se ha respetado la presunción de inocencia y el debido proceso. En cuanto a la incorporación del sector privado en la lucha anticorrupción, se instituyó el Padrón de Integridad Empresarial, plataforma que busca fomentar la ética y la honestidad de las empresas que tienen relaciones contractuales con el gobierno. Los esfuerzos de los ciudadanos, de la sociedad civil organizada y de la política gubernamental contra la corrupción y la impunidad están dando resultados positivos. Se ha alcanzado ya el punto de inflexión. Por supuesto, no estamos satisfechos con la situación, pero el combate contra estos flagelos ha arreciado. Confiamos en que seguiremos avanzando. El principio de responsabilidad nos impele a continuar con la lucha que hemos emprendido y a fomentar la ética pública en el manejo de los recursos públicos que pertenecen a todos. Los siguientes pasos. Hemos aprendido que lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Esta máxima de Lord Kelvin, físico y matemático británico, cobra especial relevancia tratándose de la medición de la corrupción. Si bien hemos registrado avances en materia de combate a la corrupción, aún resulta difícil medirlos y evaluarlos. De entrada, porque el concepto de corrupción es elusivo, de márgenes etéreos. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de muchas cosas al mismo tiempo y ninguna de las mediciones con las que contamos
abarca todas las aristas del fenómeno. Nos dicen los lingüistas que cuando un concepto puede interpretarse en muchas acepciones, pierde la fuerza de su significado y se torna difuso, ambiguo. Es el caso de la palabra corrupción. Por ello, como primer paso para medir de mejor manera la corrupción, se torna necesario clarificar cuáles son sus distintas manifestaciones, lo cual permite pasar de lo abstracto y lo difuso a lo concreto. Para dar este paso, contamos con dos documentos que nos permiten sistematizar algunas de las manifestaciones de la corrupción: la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal. La primera establece las faltas en que pueden incurrir los servidores públicos y los particulares, por supuesto, algunas de las cuales pueden equipararse con conductas corruptas. El segundo tipifica los delitos por hechos de corrupción. Por consiguiente, en las tareas futuras debemos perfilar nuestros esfuerzos hacia una mejor medición de cada una de las acciones que nuestra legislación califica como corruptas. En este orden de ideas, podemos medir el peculado, su dimensión, sus efectos, así como los logros en la tarea de bajar los niveles en que se presenta. Incluso, podríamos medir la eficacia de todas las medidas de control para reducir esta modalidad de la corrupción. Este ejercicio podría ser replicable con los más de 19 conceptos incluidos dentro del universo llamado corrupción. Tal es el caso del ejercicio ilícito del servicio público, el abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos, el uso ilícito de atribuciones y facultades, la remuneración ilícita, la concusión, la intimidación, el ejercicio abusivo de funciones, el tráfico de influencias, el cohecho, el peculado, el enriquecimiento ilícito, el desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, la actuación bajo conflictos de intereses, la contratación indebida, la simulación, el encubrimiento y el nepotismo. Hoy tenemos definiciones de corrupción en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Política Nacional Anticorrupción. Estas definiciones fueron indispensables para dar inicio a los trabajos de un nuevo compromiso de combate frontal a las prácticas que en el pasado no solo eran toleradas, sino incluso fomentadas. Pero requerimos cambiar el paradigma de medición, porque debemos de modificar nuestros modelos de actuación. En este sentido, la capacidad para integrar una concepción clara y precisa de cada uno de los tipos de corrupción nos proporcionará más tiros de precisión. Es cierto que la corrupción se entiende como un orden social que privilegia modos de interacción e intercambios basados en el particularismo y el favoritismo. Estos pueden manifestarse en comportamientos institucionales y sociales que transgreden principios de ética y de integridad. Además, es una realidad que la corrupción constituye un problema sistémico presente en todos los órdenes y ámbitos de gobierno. No hay duda que la corrupción es el abuso del poder para el beneficio propio, siendo esto la forma más extrema de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos indebida a los particulares. También es verdad que desagregar el todo en partes más nítidas nos ayudará a visualizar mejor el problema para construir una mejor correlación entre causas y efectos y, por tanto, en soluciones. Al respecto, 3 tareas son las que tenemos pendientes. Primero, sabemos cuánto se dedica al combate a la corrupción.
pero no tenemos la evidencia suficiente y competente para conocer si los resultados positivos ya enunciados son todos imputables a la política pública de combate a la corrupción. No hay una nítida correlación entre el esfuerzo gubernamental y los resultados obtenidos, amén de que las mediciones sobre el fenómeno son genéricas y de percepción. Segunda, la falta de una consensuada conceptualización de la corrupción induce a interpretaciones genéricas, amplias, heterogéneas y difusas. Cuando un ciudadano responde a una encuesta sobre si la corrupción ha bajado o subido, no sabemos si se refiere al peculado, a la extorsión, al soborno, al conflicto de intereses, al lavado del dinero. Lo más probable es que se refiera a todo y en nada en concreto. Tercera, por lo anterior, considero necesario medir cada uno de los conceptos concretos de la corrupción, e incluso dimensionar la eficacia de las medidas de control y de detección para reducir cada una de las modalidades del fenómeno. Pues mientras el concepto corrupción siga siendo un cajón desastre, será difícil conocer la magnitud del problema y los efectos de las políticas anticorrupción. Por ello, el comité creado en el seno del Instituto Nacional de Estadística resulta fundamental para dar soluciones concretas al problema de la medición. Esta sociedad está dando una batalla intensa contra la corrupción. Dicha batalla se libra en las oficinas, las ventanillas, los trámites, los expedientes. Todo aquel lugar donde el ciudadano más humilde o el empresario más exitoso decide ponerle un alto a los actos de corrupción, ya sea porque se abstienen de ofrecerlos o los rechazan cuando les son propuestos. En esta batalla, la ciudadanía tiene aliados. Me refiero a los miles y miles de personas servidoras públicas que jamás han tolerado la corrupción y que ahora tienen la oportunidad de trabajar todos los días para su erradicación. Por cuanto hace a la gestión de la Secretaría de la Función Pública, nuestros actos y resultados deberán ser contundentes, ya que por ellos seremos evaluados. Combatir la corrupción es para nosotros una batalla donde rendirse no es una opción. Una batalla donde avanzamos hombro a hombro con ciudadanos valientes y decididos, ciudadanos cansados de los discursos vacíos. Nuestro deber es combatir la corrupción desde cada una de nuestras trincheras, sea el gobierno, la sociedad civil o la academia. Redoblemos esfuerzos y compromisos para estar a la altura de esta importante tarea. No hay mejor lugar ni momento para cumplirla. Aquí y ahora es nuestra circunstancia. Agradezco la invitación a este importante seminario internacional. Sin duda, la discusión y el intercambio de puntos de vista entre personas que poseen experiencia y conocimiento técnico siempre nos será útil e inspirador. Agradezco a todos ustedes su atención y expreso mi deseo de que el seminario rinda frutos, nos ofrezca nuevos horizontes de discusión y nuevas formas de combate a este pernicioso fenómeno. Les deseo lo mejor en este foro. Muchas gracias por su atención.